temas de patología especial hemos ido viendo unidades funcionales, ¿verdad? Entonces, solo vamos a manifestar eso. Unidad funcional, ¿cuál será? Unidad básica de la Nefrona. La nefrona, ¿no? Que está constituida principalmente por glomérulo, ¿cierto? Túbulos en sus segmentos, pero no solo es eso, ¿no? Acompaña a esto el intersticio y los vasos. Entonces, estos componentes son esenciales para las alteraciones que se van a dar en las enfermedades renales. Algo que ustedes van a ver en este libro también, hace siempre la introducción de la parte clínica, ¿no? ¿Qué es síndrome nefrítico? ¿Qué es insuficiencia renal aguda? Y esto es bien básico porque esto lo vamos a repetir de aquí en adelante. Entonces hay que simplemente quedarse con ciertas cosas para lo que podemos ver, ¿no? Entonces, síndrome nefrítico, inicialmente la lesión ¿dónde está? En el glomérulo, ¿no es cierto? En el glomérulo, y vamos a ver que estas son las características que vamos a evitar, ¿no? Estos pacientes con síndrome nefrítico presentan una hematuria microscópica, generalmente es una orina rosada o un poco más, un rojo un poco más intenso. Si hacemos laboratorios vamos a ver que hay proteinuria, pero llega de leve a moderado, ¿no es cierto? No es así. Y el paciente va a empezar a presentar hipertensión arterial, ¿no? Todos estos mecanismos van a ser compensatorios. En el síndrome nefrótico, a diferencia, ¿cuál sería la diferencia? La proteinuria, ¿no? En este caso hemos dicho en el síndrome nefrítico es leve a moderado, ¿no? Hay cifras, pero de leve a moderado, ¿no? Entonces, en cambio en esta sí vamos a ver una mayor cantidad de a esto vamos a añadirle que va a haber, o sea, por la proteinuria intensa va a haber hipolipidemia, que es la proteína más grande, ¿no es cierto? Que se mantenga la presión oncótica dentro de los vasos. Va a haber un edema así severo porque se está perdiendo gran cantidad de proteínas, va a haber hiperlipemia y entonces son características generales que diferencian a ambos síndromes. Eso sí, traten de siempre tenerlo en mente. Otro término que van a escuchar de aquí en adelante bien frecuentemente es la insuficiencia renal. Entonces, la insuficiencia renal puede estar en diferentes niveles. Puede haber algún problema antes del riñón, ¿no? A eso nos referimos como prerrenal. Puede haber una insuficiencia cardíaca, ya hemos hablado de corazón, ya hemos hablado de hígado, ya hemos hablado de todo, ¿no es cierto? Otros órganos que pueden tener una falla, incluso una pérdida de sangre, ¿no es cierto? Como en las aterosclerosis, una ruptura, silencio, por favor. Un aneurisma, por ejemplo, puede generar que pérdida de sangre y una insuficiencia renal. Eso sería todo prerenal, lo que está antes de renal. En renal vamos a hablar de patología glomerular, ¿no es cierto? De túbulos, ¿no es cierto? Todo lo que afecte a la intersticial. Y en postrenal, todo lo que esté después del riñón, ¿no? Vías urinarias, o todo lo que esté fuera que obstruya, ¿no es cierto? Y también es importante que hay que tomar en cuenta que en la insuficiencia renal vamos a encontrar un estado de ¿no? Y esta puede ser parcial o total. En los casos parciales podemos ver lo que ya hemos mencionado, ¿no? La presencia del síndrome nefrítico o el síndrome nefrótico, o en caso de que haya solo proteinuria, pero no de un rango nefrótico, o solo hematuria aislada. De esa manera se puede manifestar una insuficiencia renal parcial, o puede ser total, ¿no es cierto?, siendo aguda o crónica. En este caso van a ser bastante severas y pueden llegar a progresar, ¿no? Entonces vamos a ver todas estas alteraciones, como les decía, dependiendo de los componentes del glomérulo, de la nefrona, o pueden estar asociados a vías con infecciones o obstrucciones como la litiasis, ¿no? Estos términos no se olvidan. Cuando hablamos de hiperacemia, hablamos de dos elementos, ¿no? Elevación del nitrógeno ureico en sangre y creatinina. Entonces, al hablar de eso, vamos a mencionar que son dos elementos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que al elevarse estos elementos y entrar al estado de hiperacemia,
siempre va a haber disminución de la tasa de filtrado glomerular. Cuando hablamos de la progresión de la enfermedad renal, vamos a hablar de la velocidad del filtrado glomerular, ¿no? Donde va a haber disminución de la reserva renal. Generalmente, cuando ya vemos que está empezando a filtrarse la función renal, en el 50%, ¿no? Insuficiencia renal podemos ver ya cuando ya se ve detectado el 20-50%, y hablamos de fracaso o falla renal cuando ya la función por filtrado es menos del 20%, y ya cuando hablamos de menos del 5% decimos que ya es una insuficiencia renal que ya no tiene vuelta, ¿no? En una fase aguda podemos revertirla, arreglando el problema, ¿no? Si es un problema cardíaco, no sé, de obstrucción, si logramos solucionar, ¿no es cierto?, puede revertirse. Pero cuando ya entramos en estas últimas fases, ya entramos en una insuficiencia renal terminal, crónica, donde lo único que nos queda es diálisis o trasplante. Las complicaciones. Va a haber múltiples complicaciones. La más importante inicial son las de los líquidos y electrolitos, ¿no es cierto?, que se van a expresar en qué: deshidratación, edema, hiperpotecemia, acidosis metabólica que se mantienen, ¿no? A nivel de los minerales, los hematológicos, todo es progresivo. A medida que continúa, un paciente no puede estar en un estado de insuficiencia renal, ¿no? Porque van a empezar a haber múltiples fallas en diferentes órganos y a nivel general, ¿no? Como les decía, en cada capítulo de patología especial hay la parte de anomalías. Y ya conocemos las más básicas, ¿no? Puede haber anemia, ¿no es cierto? Sí, puede haber hemoplasia, sí, ¿no es cierto? Este problema a nivel renal se puede manifestar hasta un 10% de ácidos, ¿no es cierto? Y esta puede ser también la causa en infantes hasta el 20% de insuficiencia renal, ¿no? Que a un niño presenta insuficiencia renal y entre a diálisis, ¿no? La mayor parte debe estar asociado a alteraciones genéticas, ¿no es cierto? Como les decía, podemos ir de los más clásicos, ¿no? La genesia, que es ausencia. Muchas veces esto no es muy notorio, ¿no? Hay pacientes que pueden, si no tienen ningún problema, pueden tranquilamente no vivir sin insulina. Y esta puede ser unilateral, que es compatible con la vida, pero la bilateral sí, no es compatible. Puede haber hipoplasia, que nos quiere decir que hay una falta de desarrollo del riñón. Tenemos uno normal comparado con un riñón hipoplásico, hay una falta de desarrollo, ¿no? Puede haber un riñón ectópico. Eso quiere decir que está fuera del sitio normal, ¿cierto? Fuera del sitio normal. Puede haber también el riñón irregular, y este riñón o las funciones del riñón van a ir variando en forma y compromiso, ¿no? Hay incluso el riñón en torta, y el riñón en torta es los dos riñones fusionados casi completamente, solo dejando parte del polo inferior o superior separado. Ese es el riñón en torta. Pero este es más común, ¿no? El riñón irregular. Hay personas que no tienen ninguna anomalía, ningún problema en un escáner común, ven su riñón fusionado, ¿no? Esto es compatible. Algunos pueden presentar sí alguna alteración, pero es menos común. Aquí vemos el riñón en torta. Puede haber también anomalías de las vías urinarias. Aquí vemos dos uréteres, ¿no es cierto? Puede haber complicaciones. Hipoplasia, ¿no es cierto?, con riñón en herradura, ¿no es cierto? Aquí vemos igual doble uréter, ¿no? Puede haber incluso estenosis, ¿no? Hipoplasia y aquí un grado de estenosis de la vía del uréter, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de anomalías pueden estar presentes en el riñón, ¿no? Este es en relación a anomalías, las más comunes. Vamos a hablar ahora de los 4 componentes que estamos mencionando hace rato, y vamos a hablar de las enfermedades renales. Y como les decía, hay que tomar en cuenta los compartimentos. Los compartimentos que más problemas van a traer en enfermedades son principalmente el glomerular y los túbulos, ¿no? El intersticio y los vasos sanguíneos generalmente presentan un daño renal, pero generalmente asociado a una enfermedad
sistémica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las vasculitis. ¿Se acuerdan que había vasculitis que afectaba pulmón y riñón? ¿No es cierto? Entonces es como parte de una enfermedad, ¿no? De una alteración. Y también el intersticio puede verse afectado en consecuencia. En cambio, glomerular y tubular se inicia en el mismo tejido. Y aquí vemos un glomérulo, el compartimento básico, ¿no es cierto? Que está conformado con asa, que es importante porque va a tener dos áreas, ¿no? Una membrana, va a tener un endotelio y tiene unas células en la parte periférica, ¿no es cierto? Que son los podocitos, que se extienden como si fueran tentáculos, ¿no es cierto? Y hacen como unos pequeños espacios por donde forman como unos poritos, ¿no? Donde se filtra y hacia el espacio, ¿no es cierto? Se filtra todo lo de y luego se va a colocar en el glomérulo. Históricamente vamos a ver así, un glomérulo, ¿no es cierto? Los túbulos, ¿no es cierto? Vamos a ver incluso la arteria referente, y vamos a ver esta membrana basal, ¿no? Hay que tomar en cuenta esos componentes para luego entender las enfermedades. Aquí vemos otro glomérulo igual normal, ¿no es cierto? Y dentro de esto, ¿qué hay que tomar en cuenta? Primero, la celularidad. En este caso vamos a ver que si la celularidad está aumentada o no está aumentada, si se ha perdido, si hay engrosamiento de la membrana, ¿no es cierto? Si hay unión de estas por proliferación a la cápsula de Bowman, porque esta tiene que estar limpia, ¿no? Entonces, en relación a eso están las enfermedades. Aquí vamos a, aquí vemos por microscopía electrónica, por tensión universal. Entonces, el acápite o el tema de patología renal, vamos a ver que se va a dividir en 4 grupos grandes. Habla la primera parte de enfermedades quísticas del riñón. Son relativamente comunes y muchas de ellas a veces pasan desapercibidas. Estas son las enfermedades quísticas renales. Ahí vamos a ver la enfermedad quística renal del adulto, ¿no es cierto? También conocida como poliquistosis, ¿no es cierto? Del riñón. La enfermedad renal quística infantil, el riñón en esponja, ¿no es cierto? Medular, la nefromatosis juvenil familiar, la enfermedad quística medular, ¿no es cierto? De inicio en el adulto, los quistes simples y aquellas enfermedades quísticas renales adquiridas. Y esta principalmente está asociada a la diálisis, ¿no? Entonces, en relación a la enfermedad renal poliquística del adulto, generalmente este tiene un componente ya hereditario, ¿no es cierto? La mayoría se puede heredar, ¿no es cierto?, de una forma autosómica dominante, donde vamos a ver dos mutaciones que son comunes, ¿no? Hay incluso la de la policisteína 3, pero esa es menos común. La más común está entre la tipo 1 y la tipo 2, que es menos común, pero estas dos son las que más frecuentemente encontramos en pacientes que van a presentar la enfermedad renal poliquística del adulto, ¿no? En este caso vamos a ver que esta alteración, estas mutaciones, va a generar que haya un defecto en la integración entre células, ¿no? Que va a hacer que se formen estos quistes. Y como consecuencia de esto, el paciente va a formar múltiples quistes de diferente tamaño, ¿no es cierto?, que van a producir alteraciones en la filtración. Por lo tanto, el paciente va a presentar hematuria, puede presentar dolor en el flanco, tiene tendencia a las infecciones urinarias, ¿no es cierto?, puede presentar estados urinarios e hipertensión. Un porcentaje de hasta el 10% de estos pacientes puede llegar a una insuficiencia renal como consecuencia de la formación de estos quistes. En la versión infantil, la más común es heredado de forma autosómica recesiva. Se puede decir que es un poco más benigna. Vamos a ver que también hay una alteración a nivel de efectos entre célula y célula que hace que se formen estos quistes, ¿no? En estos espacios, y se formen principalmente a nivel vertical, entonces hacen que se formen como unos túbulos bien alargados, ¿no?
Puede haber diferentes formas, ¿no? La perinatal, la neonatal, la juvenil y la infantil. Y todas estas previas van a causar una insuficiencia renal, ¿no? A temprana edad, que muchas veces puede generar la muerte del lactante o del niño. Si se presenta en forma juvenil, obviamente la insuficiencia renal puede ser un poco más llevadera y entrar paciente a diálisis, ¿no es cierto? Generalmente estos quistes, como tienen un componente hereditario, podemos observarlos en otros tejidos, por ejemplo el hígado, ¿no? Y se va a acompañar de qué? De conductos, ¿no es cierto?, portales numerosos. Y por ende también, ¿no es cierto?, vamos a tener esta afectación. A nivel del hígado, vemos aquí, como les decía, en la zona cortical es donde vamos a ver más estas dilataciones quísticas. También a nivel de los espacios porta vamos a ver numerosos conductos, y ahí vamos a ver que tanto el hígado como el riñón vamos a ver una manzana, ¿no? El riñón es esponja medular. Como su nombre lo indica, medular, ¿dónde creen que se localiza la mayor parte de los quistes? En la médula, ¿no es cierto? Entonces, esta tiene un carácter autosómico dominante y, como ven, casi la manifestación clínica es de hematuria, litiasis. Por lo general pueden tener un curso benigno. Como les decía, van a tener la formación de estos quistes principalmente a nivel de la médula, a nivel de la unión córtico-medular. Es lo más característico dentro de esta enfermedad, ¿no? El complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular, ¿no? En este caso hay diferentes formas. Puede haber una forma hasta un 20% que no tiene componente familiar, que es que no se hereda, es esporádica. Puede haber la más común, que es la con componente familiar, que es la nefronoptisis familiar, hasta el 50% se hereda de forma autosómica recesiva. También puede manifestarse solo como displasia retiniana, ¿no es cierto?, en un 15%, o como enfermedad quística medular de inicio de la vida. Ya está el carácter autosómico. Vamos a ver estas dilataciones quísticas que se van a observar, ¿no es cierto?, a nivel medular y en la unión córtico-medular. También puede haber llegar este paciente a una insuficiencia renal, ¿no es cierto?, dependiendo la etapa en la cual se va a presentar esta afectación, ¿no? La displasia renal. Esta patología se puede presentar sí, desde niños, en el cual va a generar que el riñón deje de funcionar, ¿no? Pero ¿cuál es la característica? Va a haber como una alteración en la diferenciación. Mientras está madurando el riñón, hay zonas del riñón que no llegan a madurar y dejan como si fueran vestigios embrionarios. Por eso vamos a ver que en esta alteración de la diferenciación, ¿no es cierto?, genética, vamos a encontrar pequeñas dilataciones irregulares con algunas formaciones como la roseta, ¿no? Hay formación de quistes más estas alteraciones, que es el desarrollo normal de todos los componentes de la nefrona. La mayor parte de las veces en la displasia renal, algo también característico es que podemos encontrar en la morfología algunos otros componentes, ¿no?, como por ejemplo cartílago. Podemos encontrar mesénquima indiferenciado, ¿no?, como algo estromático. Y como les decía, la característica principal es encontrar túbulos colectores que son inmaduros, que pueden estar algunos más dilatados, que forman como una forma de rosetas, ¿no es cierto?, que es algo típico en la displasia renal. Los quistes simples. Este tipo de lesiones son más comunes que el resto que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque muchas veces estos quistes pasan despercibidos. Uno puede estar con su quiste y no tener idea de que existe. Pueden ser únicos o múltiples dependiendo del tamaño. La mayor parte están localizados en la corteza y el tamaño promedio puede ser entre 2 a 5. Como les digo, a veces hay pacientes que, no sé, en un escaneo por otra situación, ecografía o tomografía, logran descubrirles estos quistes. A
había un caso, por ejemplo, de una niña que tenía un quiste renal en el bolo. ¿Qué pasó? Estaban jugando el hermanito y la hermanita a las luchas. A los niños les gusta jugar a las luchas. Cayó sobre la niña y se rompió el quiste. La niña intensiva se quitó el riñón, se retiró el riñón porque decían por qué, ¿no? Entraba mucho rápido. Y era eso, ¿no? Nos llega la pieza y era un quiste en el cuerpo. ¿Quién iba a saber, no? Accidentalmente un juego, ¿no es cierto?, ha producido eso. Podría ser un accidente con un golpe abdominal también. Como digo, es algo que pasa en esa persona. La enfermedad quística renal, como les decía, todos los pacientes que entran a diálisis van a desarrollar este problema, ¿no? Porque está asociado por esta situación. Entonces vamos a ver que la mayor parte de los pacientes que cuando entran a trasplante retiran el riñón. Finalmente, si nos llega a nosotros, vemos este riñón ya no funcional y como quistes, ¿no? Es como una degeneración que pasó como consecuencia de este proceso de la diálisis, ¿no? Se forman quistes. Ahora vamos a hablar de las enfermedades glomerulares. Dentro de las enfermedades glomerulares hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Para que se produzca el daño renal podemos hablar de una lesión primaria, eso quiere decir que se origina en el órgano, y eso quiere decir en el riñón, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hablar de todas las glomerulonefritis. O puede ser una enfermedad secundaria, ¿no es cierto?, que está dañando al riñón, y eso ¿de dónde provendría? Corazón, hígado, todo lo que, cualquier órgano que esté funcionando, hasta una hipertensión, ¿no es cierto?, sistémica, puede dañar a la larga el riñón. Cualquiera de estas dos vamos a ver que pueden entrar, ¿no es cierto?, a un proceso de larga data, las glomerulonefritis crónicas, que se van a manifestar cualquiera de estas como síndrome nefrítico o en el daño renal. La mayor parte de las glomerulonefritis que vamos a hablar a continuación van a producir un daño en la barrera, que es la más importante, la barrera de inflamación. Y como ya habíamos hablado, está constituida ¿por qué? Por un endotelio, y hemos dicho, ¿no es cierto?, en cada asa hay endotelio, hay una membrana que genera, forma una especie de poros, y las células, ¿no?, los porocitos, que están en la parte periférica, que también forman parte de todos los componentes básicos de la barrera. Ahora, el glomérulo va a tener respuestas, o sea, hay un daño primario o secundario. ¿Cómo responde el glomérulo? Una de las respuestas es esta, ¿no? Proliferación de células endoteliales. Ya hemos hablado de los componentes básicos. ¿Puede aumentar el número de células endoteliales? Sí, ¿no es cierto? Puede haber proliferación de células mesangiales. Y aquí vemos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando hemos visto un glomérulo normal? Vean cómo la cantidad de celularidad que aumenta. Esta, por ejemplo, es una glomerulonefritis postinfecciosa porque vemos polimorfos. Está aumentando en celularidad. Y también en células endoteliales. Puede ser mesangial, porque es uno de los componentes también del glomérulo. Puede aumentar en número. Puede responder engrosando la membrana basal. Ya hemos dicho que esto es esencial. Si esto se engrosa, la barrera se altera. Si se multiplica, ya sea las células mesangiales o las endoteliales, la filtración, ¿cómo quedará? Alterada. ¿Se acuerdan del pulmón? Tenía una barrera muy parecida. Entonces, si se engrosa la membrana, también se altera, ¿no? Puede haber necrosis de la pared capilar. Entonces, si se daña la pared capilar, también la filtración se altera. Puede haber proliferación de células y de depósito de componentes, y puede dar lugar a formación de semilunas, que las vamos a ver a continuación.
Como les decía, esta es una tinción especial plata y vamos a ver cómo estas membranas de glomérulos se están engrosando. Incluso hacen una doble membrana, se conoce, ¿no?, como lo que son como un carril, ¿no?, un doble carril. Puede haber necrosis del glomérulo igual, ¿no?, de las asas capilares y se entera. O la formación de semilunas, ¿no? Proliferan las células y se pegan a la cápsula. Entonces, ¿qué será importante de todos estos procesos? Que la barrera de filtración está alterada, ¿cierto? Estas son las enfermedades y están en su libro, ¿no es cierto?, donde nos dicen, ¿no?, aquellas que son primarias, que las vamos a ver a continuación, los ejemplos, ¿no es cierto?, de glomerulopatías secundarias que vienen de otro problema que está generando daño a nivel del riñón, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diabetes, hemos hablado de nefropatía diabética, y otros trastornos hereditarios que también pueden generar, ¿no? Entonces, hay algunos patrones histológicos y asociados a la parte clínica. Esto solo como una forma de relacionar, no necesariamente. Por ejemplo, la mayor parte de aquellas enfermedades que tienen una respuesta inflamatoria clínicamente se van a manifestar como síndrome nefrítico. ¿Cómo hemos dicho que era el síndrome nefrítico? Proteinuria moderada, ¿qué más? Hipertensión, ¿qué más? Hematuria, ¿no es cierto? Ahora, aquellos que tienen una agresión glomerular, ¿no es cierto?, mucho más severa a nivel de capilar glomerular, obviamente van a generar un síndrome nefrótico, donde la proteinuria es más severa, todo es más, se presenta más, ¿no? Y aquellas enfermedades glomerulares isquémicas, ¿no es cierto?, sin daño pero de la permeabilidad capilar, la mayor parte van a generar una pérdida progresiva de la función renal. Hay una clasificación, ¿no es cierto?, hay diferentes clasificaciones para las enfermedades glomerulares. Una de ellas es esta, que la clasifica en glomerulopatías proliferativas y aquellas que no son proliferativas. Y luego vamos a ver la otra clasificación, que es más una mezcla de ambas, en las cuales se habla de un componente inmunológico y otro no inmunológico. En esta, por ejemplo, nos dice en las proliferativas, todo lo que aumente la celularidad del glomérulo va a formar parte dentro de esta clasificación de proliferativas. ¿Qué puede aumentar la celularidad? Aquí vemos tres grandes grupos. Uno de ellos son células de la sangre. Por ejemplo, como hemos visto en la primera imagen, ¿se acuerdan que hemos visto un glomérulo lleno de neutrófilos? En una glomerulonefritis postinfecciosa podemos encontrar estos elementos. Una razón por la cual puede haber una glomerulonefritis con aumento de las células. Otros componentes que se pueden también aumentar en número son las mesangiales, endoteliales o las células de la cápsula. Entonces, estas también, cuando aumentan de número, entran dentro de esa clasificación. Y otros componentes, como los componentes de la necrosis o la trombosis, también pueden aumentar de cierta forma la celularidad o el tamaño de las mismas células o de los componentes celulares, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta, dentro de estas enfermedades, de esta clasificación proliferativa, la mayor parte se van a manifestar como síndrome nefrítico, insuficiencia renal rápidamente progresiva. Eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Una proliferativa, ¿no es cierto?, y una membranosa. Aquí hablamos, no está proliferando, solo se está engrosando, pero aquí vemos la diferencia, ¿no? Se ve más celular. ¿Y por qué hay el componente mesangial y endotelial que está proliferando en este caso? En las no proliferativas, principalmente vamos a ver que puede haber el engrosamiento de la pared, como les decía, ¿no? Aquí estábamos haciendo una comparación de una proliferativa con una no proliferativa. Y en este caso de no proliferativo, vean cómo se ve bien con un doble rebote o engrosadas las membranas basales, ¿no? Entonces, una de las causas puede ser el engrosamiento de la pared. Y estas no proliferativas incluso no pueden tener alteración histológica.
parece un glomérulo normal. Puede haber ioninización focal y segmentaria o puede haber depósitos de ciertos componentes. Esos son las no proliferativas. Y la mayor parte de estas no proliferativas va desde un grado variable, ¿no?, hasta generalmente entrar a un síndrome nefrótico, que es una alteración más severa que el síndrome nefrótico, ¿no? Como les decía, en base a los mecanismos también podemos hacer una clasificación, y esta nos sirve un poquito más porque las dividimos en relación a cómo correlacionamos con la clínica y el laboratorio. Entonces, las podemos clasificar en glomerulonefritis con una alteración o un mecanismo inmunológico y aquellas que no tienen una alteración inmunológica, ¿no? Entonces, este es el esquema que nos va a ayudar, ¿no? Si decimos componente inmunológico, podemos encontrar cualquiera de estos tres componentes. Uno, encontremos anticuerpos antimembrana glomerular, es decir, con exámenes en el laboratorio. Encontremos, o el segundo es que haya un complejo antígeno-anticuerpo, y el tercero es conocido como pausa inmune, donde si bien encontramos un mismo daño que lo que se presenta en los dos anteriores, la cantidad de marcadores inmunológicos es muy bajito o no existe. Entonces, por eso decimos pausa inmune, ¿no? Es demasiado bajo para decir sí, es completamente inmune, pero el daño es muy similar, ¿no? Y el no inmunológico está asociado a otros mecanismos no inmunológicos, por ejemplo, el depósito de sustancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la diabetes? Hay nefropatía diabética, no es componente inmunológico. ¿Qué pasa en el riñón? Hay depósitos de materiales, y eso, por ejemplo, hace que se dañe, ¿no es cierto?, estos elementos que hemos dicho que son parte de la vida. La isquemia también puede dañar el riñón y producir muerte, ¿no? Y el daño por hiperfiltración también es uno de esos que son menos comunes. Aquí vamos a empezar a hablar en relación a lo que acabamos de mencionar, mezclando lo que acabamos de clasificar. Una forma fácil de dividirlos es clínicamente en aquellos que producen síndromes nefríticos y aquellos que producen síndromes nefróticos. En aquellos que más comúnmente clínicamente se manifiestan como síndrome nefrítico, hay que ver la edad y los otros elementos que están en el laboratorio. Podemos sospechar de glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica, ¿no es cierto? O incluso si es más aparatosa, como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Si la filtración está alterándose cada vez más, podemos pensar incluso hasta más. Cuando hablamos de síndromes nefróticos, hay que pensar primero en glomerulonefritis membranosa, por cambios mínimos que se dan principalmente en niños, glomerulosclerosis focal y segmentaria y las nefritis. Vamos a hablar más adelante. Entonces, y aquellas otras glomerulonefritis crónicas, ¿no?, que no estén clasificadas en esas. Entonces, síndrome nefrítico, nefrótico. Entonces, esa va a ser su primera base clínica, porque ustedes no van a tener inicialmente el acceso o el resultado de una biopsia, pero ya pueden empezar a dilucidar en base a si el paciente tiene, como decía, un síndrome nefrítico o nefrótico. Entonces, empezamos a hablar de las más comunes. Como les decía, una de las más comunes que se presenta en diferentes edades es la glomerulonefritis postinfecciosa, o hace rato mencionó, puede ser postinfecciosa de otras infecciones o postestreptocócicas, que es bien específica, en la cual hemos dicho que aumenta la celularidad, ¿no? Es una de las proliferativas. ¿Y qué es lo característico? Generalmente se presenta posterior a una infección. Un niño, un adolescente puede presentar una infección y posterior a 1 a 4 semanas post-infección empezamos a ver alteraciones en la infección, ya, síndrome nefrítico. Siempre hay el antecedente. Y lo que vamos, algo complementario y que actualmente se está utilizando es la inmunofluorescencia. Y también laboratorialmente se puede intentar ver estas cosas, ¿no? Pero por inmunofluorescencia podemos encontrar complemento de C3, inmunoglobulinas G y M, que es algo típico en este tipo de glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no?, o postestreptocócica. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cuáles las características? Esta tiene tipos.
En la tipo 1, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que está mediada por anticuerpos, ¿no es cierto?, antimembrana basal. Y en la inmunofluorescencia también vamos a encontrar complemento C3 e inmunoglobulina G, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplos podemos dar en este caso de glomerulonefritis rápidamente? El síndrome de Cook-Pasteur, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una vasculitis, ¿no es cierto?, que daña vías aéreas, o sea, respiratorias y riñón. Entonces es una que puede dar. Va a haber clínica de vías respiratorias. Hay que tomar en cuenta eso, que sería lo más importante. La tipo 2 generalmente está mediada por complejos autoinmunes, o sea, cuerpo, antígeno, y en inmunofluorescencia podemos encontrar igual estos depósitos antígeno-anticuerpo de forma granular. También este tipo de glomerulonefritis puede presentarse en aquellos pacientes que tienen un cuadro postinfeccioso. Infección cualquiera, ¿no es cierto? Semanas después se manifiesta la insuficiencia renal y el síndrome nefrítico. La de tipo 3 es una glomerulopatía pauciinmune, en este caso glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero en el cual no vamos a encontrar complemento, ni vamos a encontrar inmunoglobulinas, ni anticuerpos. Es una característica. Ya hemos dicho, ¿no?, ¿qué significa pauciinmune? Que tiene muy poco o no tiene nada del componente inmunológico. ¿Qué ejemplos podemos dar? La granulomatosis de Piguet y la poliarteritis nodosa microscópica pueden manifestarse como acompañadas de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? En este caso, de tipo 3, cuando no hay el componente inmunológico, ¿no? Los de síndrome nefrótico. Como ya habíamos hablado, la mayor parte pueden ser de tipo primaria, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver las más comunes, o de tipo secundaria, como la diabetes, que es la más común para producir síndrome nefrótico. Entonces, dentro de la primaria, podemos hablar de la glomerulonefritis membranosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de aquellos que producen síndrome nefrótico. Podemos observar, en este caso, ¿no es cierto?, depósitos. Algo importante son las inmunoglobulinas, depósitos de inmunoglobulina, ¿no es cierto?, G, y el complemento. Estos elementos se van a depositar en las membranas y van a hacer que se engrosen, e incluso posteriormente que haya más depósitos que genere y altere, ¿no es cierto?, la filtración glomerular, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hasta en un 40% de estos pacientes que presentan este cuadro con síndrome nefrótico van a desarrollar insuficiencia renal. Y dependiendo si persiste, ¿no es cierto?, podemos entrar incluso en una insuficiencia renal progresiva, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que este tipo de glomerulonefritis puede también estar asociado a cáncer, ¿no? Hay pacientes que tienen cáncer de pulmón, de colon o incluso de piel, como el melanoma, que no debutan con, aún no se ha identificado la neoplasia, pero pueden presentar o debutar inicialmente con una glomerulonefritis membranosa. La enfermedad por cambios mínimos, así como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, hay que hablarse de este tipo. Cambios mínimos, eso quiere decir que histológicamente no va a haber absolutamente nada, ¿no es cierto? Y esto se presenta en niños. Entonces, el niño empieza con este síndrome nefrótico, se toma la biopsia y no hay ninguna alteración, parece un riñón normal, pero sí en microscopía electrónica podemos ver una alteración, ¿no?, en la membrana, y también podemos encontrar ciertos depósitos de inmunoglobulina en la membrana basal glomerular. Estos pacientes por lo general debutan con insuficiencia renal, y lo bueno es que regresiona, ¿no? Se regresiona, y algo característico, como les decía, se presenta más comúnmente en niños. También es conocida como nefrosis linfoidea. La glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ahora, en base a este nombre, ¿cuál es el tipo que tenemos que atender? Ya sabemos. Esclerosis, ¿qué significará?
Endurecimiento. Ya, puede ser endurecimiento. En este caso, la esclerosis histológicamente se manifiesta como una zona amorfa, ¿no es cierto? Porque hay un depósito de ciertos componentes que hace que la pared, ¿no es cierto?, se engrose y se vuelva como un material amorfo. Por eso, esto que vemos aquí, histológicamente lo vemos como una esclerosis, ¿no? Es material rosado. Dice focal y segmentario. Eso quiere decir que va a ser focos, o sea, algunos glomérulos se van a ver afectados. Este sí, este no, este sí. Y segmentario, parte de ese glomérulo puede estar afectado. Por eso es focal y segmentario. Hay diferentes otras clasificaciones, pero esta es la más común, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este caso el epitelio visceral es el que se encuentra dañado y vemos que ahí se produce ese depósito y por ende se esclerosa, es como se hiermizar, ¿no? Y luego pierde la función. Podemos encontrar depósitos de inmunoglobulina M y complemento en inmunofluorescencia. La membrana proliferativa. Aquí vemos que si bien se nota el glomérulo, ¿qué alteraciones ustedes ven? Vean que hay zonas de la membrana que están más engrosadas y está un poco más celular, ¿no es cierto? Entonces, esta alteración va a generar, ¿no es cierto?, proliferación de células glomerulares del mesangio y de los capilares, o sea, endotelio y mesangial, ¿no es cierto? En un gran porcentaje se manifiesta como síndrome nefrótico y puede estar presente en niños y en adultos. Este es tinción de placa. Y si vemos, como seguimos esta imagen, se ve engrosada la membrana basal y vean como aquí está lleno, ¿no es cierto?, de engrosamientos de la membrana, ¿no? Y vamos a ver que está más gruesa también porque ha aumentado el componente celular mesangial y endotelial, ¿no? Entonces podemos ver que puede haber algunos tipos dentro de las glomerulonephritis membrana proliferativa. Por ejemplo, el tipo 1 se caracteriza principalmente porque va a haber depósitos en el subepitelio y en el mesangio de complemento 3, ¿no es cierto?, C3, en inmunoglobulina I, ¿no es cierto? Y esto generalmente se presenta en pacientes que tienen lupus, hepatitis o piroglobulinemia, pueden manifestar este tipo de glomerulonephritis. En el tipo 2 generalmente solo encontramos complemento, el C3. Entonces, para diferenciar el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? La nefropatía por IgA, o también conocida como enfermedad de Berger, esta es una de las causas más comunes para hematuria. Hay pacientes que solo debutan con hematuria y uno dice, hay algún problema, ya sea en las vías o generalmente esto en el riñón, ¿no? Se está perdiendo sangre. Podemos observar proliferación mesangial en un porcentaje de estos pacientes, pero muchas veces no va a haber alteraciones o solo podemos ver escalas, ¿no? Pero algo característico, como su nombre lo indica, ¿qué encontraremos? Dice nefropatía por IgA. Encontraremos inmunoglobulina tipo A, ¿no es cierto? Acuérdense de los nombres de los tipos. Por lo general tiene curso benigno, pero si esta vuelve a recidivar, ahí podemos encontrar si hay insuficiencia renal, hasta el 50% de los pacientes que reciben. En relación a las glomerulonephritis crónicas, todas estas pueden entrar desde la postestreptocócica, ¿no es cierto?, y las demás hasta la nefropatía por IgA pueden entrar a un proceso crónico. La mayor parte de las glomerulonefritis que acabamos de mencionar, como síndrome nefrótico con tratamiento inmunosupresor o tratamiento antibiótico postinfeccioso, podemos revertirlo, pero un porcentaje de ellos, y entre ellos hemos puesto algunas cifras, el 90% muchas veces de los que entran a glomerulonefritis rápidamente progresiva entran a glomerulonefritis crónica, que puede ser un paso para entrar a insuficiencia renal. Y entre el 50 y 80% de la glomerulosclerosis totalmente segmentaria a veces no se revierte y entramos en insuficiencia o glomerulonefritis crónica, ¿no es cierto? Aquí solo para mencionar las nefritis, ¿se acuerdan de la clasificación? Una de ellas es la enfermedad de Alport y esta se caracteriza porque hay alteraciones en las unidades de colágeno tipo 4
y que no solo afecta al riñón. Entonces, el riñón puede producir alteraciones a nivel de los ojos, ¿no es cierto? O incluso hipotensión, porque el colágeno es el que está alterado, ¿no? En estos sitios este componente es abundante, por ende puede acompañar al daño renal, el problema ocular, ¿no es cierto? Y hipotensión. Eso es en patología glomerular. Entonces, traten de agruparlos en esos dos grandes grupos, yo les aconsejo, y la combinación de todo, ¿no? ¿Cuáles tienen la proliferación? ¿Cuáles tienen presentación de la membrana? Simplemente como uno solo. En patología tubular intersticial vamos a ver también algunas de las patologías más comunes, ¿no? En este caso, la patología tubular, ya sea por daño, generalmente va a producir insuficiencia renal aguda, y son estas las causas más comunes. Isquemia, ¿no? Que no esté llegando suficiente sanguíneo al riñón. Trastornos tóxicos que van a ir desde medicamentos y otras sustancias. Y metabólicos, ¿qué hablaremos de metabólicos? ¿Qué pensaremos de metabólicos? Que acabamos de hablar sobre diabetes, y hay otras cosas más, pero la diabetes. Dentro de las enfermedades tubulares hay dos alteraciones principales, con esto nos vamos a quedar: necrosis tubular aguda y nefritis tubular. Esas son las dos lesiones a nivel de los túbulos más comunes. En la necrosis tubular aguda, vamos a decir que esta es la causa más común para la insuficiencia renal aguda. Vamos a ver que, como su nombre lo indica, necrosis tubular, va a haber destrucción del epitelio de los túbulos, ¿no es cierto? Por ende, va a disminuirse de forma aguda o se va a perder la función renal, ¿no? Porque tomen en cuenta, recuerden la nefrona y sus componentes, ¿no? Y sus funciones. Puede ser ya sea de causa isquémica o nefrotóxica. En todo caso, ¿no es cierto? Como les decía, ya sea la isquemia o la lesión tóxica, ¿no es cierto?, va a generar este tipo de destrucción. Dentro de la patogenia de esta necrosis tubular aguda, vamos a ver que se reduce la perfusión renal, ¿no es cierto?, y esto generalmente está asociado a estados de hipotensión, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunas, aquí es un resumen como qué otras cosas puede producir esto, ¿no? Diarrea, insuficiencia congestiva cardíaca, hemorragia masiva, shock séptico. Todo esto también puede contribuir que entremos a este nivel. En de causa isquémica, la patogenia se relaciona principalmente a la vasoconstricción intrarrenal, ¿no? Entonces, todo lo que altere el componente vascular, ¿no es cierto?, va a generar este tipo de trastorno. Dentro de la clínica, lo más común, insuficiencia renal aguda, se va a manifestar en el estado oligúrico, ¿no es cierto? Generalmente es rápido y progresivo, ¿no? Vamos a ver aumento de la creatinina, que está asociado a oliguria y a proteína. También puede haber la forma no oligúrica. Dentro de lo que es la morfología, macroscópicamente vamos a ver riñones edematosos. Como estén edematosos, vamos a ver riñones más grandes, pálidos, principalmente en la zona cortical, ¿no es cierto? Y histológicamente, ¿qué es lo que caracteriza? La destrucción del epitelio tubular. Incluso puede haber destrucción de la membrana, histológicamente. En la causa nefrotóxica, aquí vamos a ver que hay varias entidades que pueden producir un daño en los túbulos, ya sea por la ingestión, por la inhalación o por la inyección, ¿no es cierto?, de diferentes sustancias tóxicas. Algunas incluso pueden ser endógenas, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina. ¿Qué pasa en las anemias hemolíticas, que son masivas? Se libera gran componente, ¿no es cierto?, de hemoglobina. Metales pesados como el plomo y el mercurio también pueden producir este tipo de necrosis tubular. Fármacos, ¿no? Y otras toxinas, ¿no es cierto?, que pueden estar asociadas, ¿no?, a este tipo de lesión. Entonces, en la forma nefrotóxica, el daño a nivel tubular es por la lesión directa por estas sustancias
que han ingresado a la organización. Entonces todo eso va a ser la patogenia para esto. Entonces recuerden la nefrona y vean, aquí está el glomérulo, pero vean como incluso ya no hay células, ¿no? Todo sea impulsado por una causa nefrotóxica. Entonces la clínica tiene fases. En el caso de la nefrotoxicidad va a haber fases. Una fase inicial donde simplemente se da la clínica de la intoxicación con la que haya sido la sustancia tóxica. Una fase oligúrica, polilúrica y una fase política final, que puede llevar al restablecimiento o, dependiendo si es muy masivo, puede llevar a la insuficiencia inmunológica. Entonces, la mayor parte de estos procesos, en la fase inicial oligúrica, va a haber, lo más importante en esto es que por el daño se produce una disminución del filtrado molecular, que sería lo más característico. Los riñones se van a ver hinchados, edematosos, los túbulos van a empezar con una degeneración hidrópica, ya el paciente empieza a desarrollar insuficiencia renal aguda, se manifiesta la oliguria, mientras se está perdiendo, ¿no es cierto?, todo los líquidos. Entramos a la fase poliúrica inicial. En esta fase ya es posterior a un par de semanas, en las cuales, si ya se ha retirado el tóxico, ¿no es cierto?, vamos a empezar en una regeneración de progresiva, para posteriormente entrar a la última fase, si hablamos que hemos retirado el componente lesivo, a que ya se restablezca la función. Como les decía, va a depender mucho de qué haya causado la alteración, la isquemia o el agente tóxico, y el daño para que se recupere o no. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y esto es algo que también ustedes en la parte clínica, solo en la parte general, ustedes en la clínica van a encontrar. Generalmente en la necrosis tubular aguda podemos tener el reporte en análisis de orina de cilindros de color marrón oscuro y células epiteliales. Si, digamos, está asociado a glomerulonefritis, podemos encontrar cilindros de eritrocitos, eso nos van a reportar, y proteinuria, y en nefritis tubular intersticial nos pueden mencionar cilindros de leucocitos y química, ¿no? O sea que analizar el examen de orina también que nos puede ayudar en cierta forma. Esto simplemente es como para que ustedes tengan en mente que hay otro tipo de nefrosis de otra causa, por ejemplo la vapolar, por hipotasemia, glucogena, por enfermedades metabólicas ya sea heredadas, como la enfermedad de Burkierque, o adquiridas como la diabetes, ¿no es cierto?, la nefrosis colémica, causada por tumores como el mieloma, ¿no es cierto?, el síndrome de Fanconi, ¿no?, depósito, por ejemplo, en la gota, ¿no?, en los depósitos dilatos en riñones y en gota también se puede producir daño renal, ¿no es cierto? Aquí vemos un ejemplo. Ya vamos a casi la parte final, que son enfermedades del intersticio, en las cuales simplemente vamos a mencionar que la mayor parte puede estar asociado a procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, ahí hablamos de pielonefritis aguda, crónica y la nefritis del intersticio. ¿Cuáles pueden ser los factores que pueden coadyuvar o causar que se produzca este proceso infeccioso? Cuadros de obstrucción, reflujo vesicoureteral, ¿no? La instrumentación, una cistoscopía, tal vez llega hasta el urétero. ¿Se puede generar alguna instrumentación? Sí. Depende también de la edad, del sexo y también el embarazo. Las mujeres embarazadas tienen más tendencia por el crecimiento del bebé, va a generar un cuadro de pseudoobstrucción, por ende retención, ¿no es cierto?, de orina a veces, lo que causa a veces infecciones que pueden ser así. También aquellos pacientes que tienen susceptibilidades a infecciones, pacientes con diabetes, inmunosupresión, inmunodeficiencia, van a ser factores. Cuando hablamos de pielonefritis aguda, hay que tomar en cuenta que la pielonefritis aguda tiene una vía de infección, así, la más común es esta que está en la mano, ¿no?, ascendente, por la vía de las vías urinarias, ¿cierto? Y esto es más común en
¿Quiénes? ¿Varones o mujeres? Esto es mujeres, ¿no es cierto? Es menos común en los varones, más en las mujeres. Otro factor que puede ser el embarazo, ahora menos común como tiene lesión estasis urinaria, ya sea por cálculos, en varones por la prostatitis, ya en edad, cuando ya los varones empiezan a presentar hiperplasia del próstata, que es por encima de los 50 años, 45, 50 años, ya empiezan a presentar esta prostatitis, ¿no? Y eso condiciona a la larga a pielonefritis, ¿no? También tumores que pueden ser de cavidad pélvica, ¿no es cierto? Algunas alteraciones estructurales del tracto urinario, ¿no es cierto? Esta es la vía más común, la vía ascendente, ¿no? Puede haber vía hematócrina linfática, pero esta siempre es de otro sitio, generalmente en septicemia, ¿no? Bacteremia, de otro sitio que ha llegado a la mayor parte de los pacientes con pielonefritis, y esto también lo van a ver ustedes en la emergencia, presentan fiebres, conocidos, hay un dolor referido, ¿no? Y también para eso hay los puntos bilaterales, ¿no? Ustedes ya están situados en el pie y han llegado a abdomen. Yo soy medio así, vamos. ¿Qué está? ¿Cabeza? Pero van a aprender eso, entonces eso es importante para diferenciar, ¿no? Es una infección intestinal, es una infección urinaria, hay cosas que hay que preguntar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Macroscópicamente, esto sí es, la pielonefritis es muy severa, ¿no es cierto? Hay veces que nos llegan las piezas de nefrectomía por eso, ¿no? Y en estos casos, la mayor parte de las veces podemos ver conexiones de foso. Puede haber abscesos corticales, medulares, ¿no es cierto? Y destrucción de todos los componentes. Y en la micro es lo que vamos a ver, como todo, es como en la apendicitis. Todo se ha destruido y es una colección de material, ¿no es cierto? De detritus, de células inflamatorias y de tejido. Y aquí vemos una imagen, vean, muy colecciones blanquecinas, aquí son pequeñitas, ¿no? Y si vemos históricamente, vamos a ver, esto es el infiltrado y aquí hay una colección. En la crónica, ¿qué podemos pensar? Esto es como la inflamación, ¿se acuerdan, no? En aguda, ¿qué pasa en crónica? Cuando esto persiste, entramos a una fase crónica, ¿no? Y en este caso, un porcentaje de los que entren a crónica pueden llegar a insuficiencia renal. La mayor parte se van a producir por reflujo, ¿no es cierto? Ya sea el reflujo vesicolateral y episodios repetitivos de inflamación, ¿no? Hay personas que tienen cistitis continuamente, ¿no es cierto? Artritis, cistitis, y estos pacientes pueden tener tendencia a, en algún momento, desarrollar cuadros de obstrucción. También es importante por alteraciones anatómicas o por la formación de cálculo, ¿no? En este caso, lo que vamos a encontrar, dependiendo de la causa, ¿no? Si encontramos, encontramos un riñón ya con una pielonefritis bien avanzada, lo que vamos a encontrar es un riñón retráctil lleno de cicatrices, porque ha tenido en repetición procesos de inflamación. Y en la micro vamos a encontrar el infiltrado mononuclear, vamos a encontrar atrofia glomerular, ¿cierto? De los túbulos, más fibrosis, eso es lo que caracteriza, ¿no? Aquí vean el puntillado azul, vean, estos son glomérulos, todo está rosado, esclerosado, lleno de infiltrado, ¿no? Eso es lo que vemos. En este caso es una pielonefritis antigranulomatosa, que quiere decir que está lleno de histocitos, y eso a veces puede simular un tumor. Las nefritis intersticiales, como les decía, estas generalmente pueden producirse como consecuencia de reacciones a fármacos, ¿no? Y esta se produce en un lapso corto o un poco largo, de 2 a 40 días, posterior a la exposición, ¿cierto? La mayor parte están relacionadas con un mecanismo inmunológico, pero de hipersensibilidad. Entonces, o a veces, en algunos casos, hay pacientes que toman en exceso analgésico, sobre todo aspirina, medicina paracetamol, esos son los más comunes. Entonces, el paciente va a tener, aparte del cuadro característico, ¿no? De fiebre, de eosinofilia, o sea, ya en laboratorios, puede tener erosión cutánea, como mucho está asociado a hipersensibilidad, ya hematuria, proteinuria,
y eso ya lo vamos. Lógicamente vamos a ver principalmente, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de necrosis tubular o nefrotoxicidad y hemos hablado de fármacos? Vamos a encontrar eso. Es necrosis tubular. Y aquí vemos eso, el daño en el intersticio con fibrosis, los túbulos destruidos, infiltrados inflamatorios, que es lo que vamos a encontrar en la necrosis. Algunas infecciones bien específicas, y esto no vamos a abundar mucho porque ya hemos hablado desde el comienzo de tuberculosis, ¿no? Es una de las infecciones que puede producir daño renal, ¿no es cierto? Que puede ser por dos vías, ¿no? Que se origine como pielonefritis tuberculosa en el riñón, ¿no es cierto? Generalmente esto se infecta de vía ascendente, o como tuberculosis miliar, eso quiere decir que está diseminado por todo lado y de ahí llega el riñón. No vamos a entrar en detalle en la morfología porque ustedes ya saben, ya han visto tuberculosis, varios casos. Ya hemos visto los granulomas, ¿no es cierto? Para finalizar esta parte de patología urinaria, vamos a hablar de patología urinaria obstructiva. Y en esta solo vamos a ver esquemas que nos van a servir para recordarnos. Toda patología obstructiva, ¿no es cierto?, va a tener dos complicaciones: predisposición a infecciones o la formación de cálculos, ¿no es cierto? Todo esto, ¿qué va a llevar? Si se obstruye el riñón, va a llevar a atrofia renal permanente, que va a generar hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Dilatación de cálices, uréter, proximal, uropatía obstructiva, ¿no es cierto? Si es la evolución puede variar, ¿no? Puede ser brusca o insidiosa. Esta obstrucción puede ser parcial o completa, puede ser de un solo riñón o de ambos riñones. En este caso, estamos viendo la formación de cálculos. Vamos a ver ahora. Cualquier obstrucción parcial o completa va a llevar a disminución de la velocidad de filtración, porque hay algo que obstruye las vías, ¿no es cierto? Entonces esto también nos ayuda, este cuadrito a resumir, ¿no? Las causas más habituales, ya sean extrínsecas o extrínsecas, van a ser las siguientes. Entre las más comunes, los cálculos y algunos coágulos, ¿no? Puede haber alteraciones congénitas que van desde válvulas laterales posteriores, ¿no es cierto? Estenosis laterales, puede haber obstrucción del túbulo vesical ya con el nacimiento, puede haber estenosis ureteropélvica, del tubo respiratorio. Esto generalmente son alteraciones que se presentan ya en los niños chiquitos, en los sistemas infantiles. La hiperplasia benigna de próstata, pacientes por encima de 45 años. Tumores desde primarios como el cáncer de próstata, que van a generar una infección de la vía de la uretra, ¿no es cierto?, de vejiga o de otros tumores cercanos, ¿no es cierto? El embarazo, mujeres, ¿no? Inflamación desde prostatitis, ureteritis, ¿no es cierto?, y otras inflamaciones secundantes y otros trastornos funcionales diversos, ¿no? Como les decía, la hidronefrosis, ¿qué va a ser? Dilatación de las cálices, pelvis y obviamente ¿no? Esto va a generar que nuestra atrofia del riñón. Y aquí vemos un ejemplo. Vean, esta es la pelvis, las cálices, y vean cómo la corteza ha quedado atrofiada. Este resumen el esquema que vamos a mostrar. Entonces, no necesitamos entrar en eso porque ya con esta imagen ya nos podemos. El riñón puede estar grande, irregular, con variedades. Y en la microscopía, atrofia, fibrosis, infiltrado y anestesia. Aquí vemos otro ejemplo. Este es el riñón, vean cómo está la corteza disminuida, la pelvis y las cálices dilatadas, vean cómo este uréter completamente dilatado. Aquí vemos otro, por cálculos generalmente aquí, vean cómo se ve. Aquí igual, aquí vemos un lito, un cálculo justo en el uréter y vean cómo todo lo demás se ha dilatado. La urolitiasis. ¿Qué será la urolitiasis? Cálculos en vías. No vamos a entrar mucho en detalle porque
parte de esto se habla también en el cine. La composición puede variar, es como los cálculos de municipios, ¿verdad? Dependiendo del componente, vamos a tener diferentes tipos de cálculos, ¿no? Y esto va a ser dependiendo, sus componentes van a depender de ciertos estados de hiperglicemia, lo vemos en condición, hipertensión, va a tener cálculos que el componente más de calcio. Y aquí vemos, por ejemplo, un cálculo coraliforme, y este cálculo se llama porque es como un arbolito, ¿no? Que se va a formar, que va a adoptar la forma de la pelvis y las calzas. Todo esto es un coral, todo esto es un cálculo. Como si fuera, por eso es coraliforme, ¿no? Como un arbolito de mar, ¿no? Un coral. Y aquí vemos igual, pero vean, estos han sido cálculos orgánicos. En la vejiga también podemos encontrar. Si eso lo vamos a volver a hablar. Finalizando, neoplasias. Recuerden este cuadro. ¿Y qué van a recordar de este cuadro? La mayor parte de estos tumores son poco comunes, exceptuando el oncocitoma, que dentro de los tumores benignos puede presentar. Es un tumor pequeñito, bien delimitado y que incluso puede eliminarse con una laringectomía parcial. Dentro de los malignos, ¿cuál es el más importante? Este, carcinoma de células claras, carcinoma de células renales de células claras. Y dentro de eso hay otros subtipos, pero el que más nos importa es este, porque este es el más común. Y vemos un riñón y vemos, este es el tumor, ¿no? Macroscópicamente es un tumor amarillento. Cuando uno lo corta y lo ve, dice, ah, no, este es un tumor así. Vemos a la microscopía y vemos, son células claras, de ahí su nombre, carcinoma de células renales. Ahora, dentro de este carcinoma hay un chorizo de subtipos. No necesitamos conocerlos, porque ustedes están haciendo cuál es el más común. Cuando se dediquen a patología, especialmente la tienen que aprender un chorizo de Ahora, dentro de los benignos, como decíamos, el leucocitoma es un tumor que más se encuentra entre los benignos. Dentro de los otros, el angiomielopoma, como su nombre le indica, ¿qué componentes tendrá? Angio, miopoma. Vasos, músculo, grasa. Grasa, músculo, y vasos. Componente muscular, y vamos a ver vasitos y vamos a más detalle. Este angiomielopoma muchas veces se va a asociar a la esclerosis tuberosa en un porcentaje de hasta 25%. Como son tejidos maduros, muchas veces se consideran amartomas. Un amartoma es eso, ¿no? Un tejido maduro, o sea, normal, maduro, pero a veces no conectado, ¿no? No es funcional. Por eso es conocido como amartoma. Y aquí vemos también igual un angiomielopoma, vean la grasita, aquí se ve más claro, ¿no? Aquí el componente muscular y los grasitos. Entonces, aquí vemos otro con más componente graso, ¿no es cierto? Aquí vemos obviamente la grasita. El adenoma papilar renal, este tampoco genera clínica. Uno puede pasar con estos sin ningún problema. Son tumores bien chiquititos, ¿no es cierto?, que están compuestos por células epiteliales vacuoladas, que tienen una formación a veces de túbulos o papilas completas. No es muy común, es algo pequeño y por ende puede pasar desapercibido. Vemos así, son tumoritos bien pequeñitos, como este, ¿no? Que a veces en un escaneo se puede detectar. El fibroma renal también es considerado como un amartoma, porque es un componente que tiene fibras colágenas, ¿no es cierto? Es como una cicatriz. Por lo general son tumores pequeñitos, así bien circunscritos, miren, en una laminita. Y el oncocitoma, como les decía, es un tumor, sí, que sí lo podemos encontrar. Su característica está, como su nombre lo indica, oncocitomas son células rosadas y grandes, son células grandes, gordas y rosadas. Entonces, estas se ven históricamente como células eosinofílicas, que tienen un citoplasma amplio, bien rosadito. Se originan en las células intercalares de los conductos colectores, ¿no es cierto? Y son rosadas porque están llenas de mitocondrias.
por eso se tienen ese. La mayor parte son pequeños y es raro que tengan una dimensión más grande o incluso pequeños. Eso es raro, tienen generalmente un comportamiento grande. Y aquí está la característica, son células, como decía, rosadas. Citoplasma rosado y vean, forman estructuras mediarticulares y aquí un componente más grande. Y vemos a la macroscopía que es un tumorcito bien delimitado, bien amarillito. Y como les decía, dentro de los malignos el que más nos interesa es el carcinoma de células renales, porque es el tumor dentro de los tumores renales en adultos más común, entre el 85 a 90%. Si en un adulto encontramos un tumor, es de hecho que es un carcinoma de células renales, ¿no? La mayor parte de este se presenta por encima de los 50 años, es más común encontrar esto en varones. Y hay que tomar en cuenta que un factor de riesgo puede ser asociado al consumo de tabaco. Hay algunas veces que puede haber un componente familiar, ¿no? Alguien en la familia tiene un tumor, puede haber asociación, pero otro porcentaje menos no se asocia, no tiene ningún antecedente. Bueno, esta es la clínica que bueno, es bien específica y la mayor parte se presentan cuando ya está avanzada. Dentro de esto, ¿qué es lo importante? A veces cuando está muy avanzado puede manifestarse directamente con fracturas. Puede haber metástasis a hueso, uno tiene lesiones en la columna o en otro hueso largo y puede presentarse como una fractura patológica y cuando le piensan que es una lesión del hueso, en realidad es una metástasis. O puede manifestarse como un síndrome paraneoplásico. Como les decía, es un tumor bien cilíndrico. Y esta es la imagen, ya hemos visto como estrato, vean, este está en un polo y es bien amarillo, ¿no? Tiene áreas de necrosis y en este caso vemos la columna, pero vean aquí, esa es ya metástasis, ¿no? Igual, aquí vemos las células claras, a veces pueden tener un patrón incluso como células rosadas como de tipo oncocyto, ¿no? O formaciones papilares. Esos son como subtítulos, que ahorita sí simplemente es para que ustedes tengan idea de qué hay. Esto ahorita no lo vamos a hablar porque es más de otro tema, que son los carcinomas urotireoides, pero tomen en cuenta que en riñón, ¿no es cierto? Porque hay las cálices, la pelvis en este riñón, pueden originarse, ¿no es cierto?, carcinomas urotireoides que invadan al tumor. Entonces puede parecer un tumor grande. Cuando se hace el estudio recién se dice, no, es un carcinoma de células bacterianas que se origina y hacen las cálices o la pelvis que ha invadido a veces el riñón. Entonces hay que tomar en cuenta cuál es el origen de esto. A veces pueden ser pequeños, bien delimitados. Y este tumor es importante. El nefroblastoma, tumor de Wilms. Si hemos recordado que hemos hablado de neoplasias. Hemos hablado de este tumor. Es un tumor que se presenta con predominio en niños. Nefroblastoma, o tumor de Wilms. La mayor parte va a presentarse en menores de 3 años, ¿no es cierto? El resto también puede haber tumor de Wilms en adultos, pero es bien raro, no es común. Puede estar asociado en niños a otras anomalías urinarias. ¿Y cuál es la característica? Dentro de estas, dentro de esto, algo importante es que algunas veces puede ser bilateral, puede afectar a los riñones porque tiene un componente genético, una alteración, una mutación que puede predisponer que a veces se presente. Algo importante que deben recordar en este tumor es que tiene 3 componentes históricos. Un componente epitelial, que son estos que forman como rosetas, ¿no es cierto? Tiene un componente, ¿no es cierto?, blastemal indiferenciado, que forman pequeñas celulitas pequeñas, y un componente de tejido mesenquimatoso, ¿no? Que generalmente se observa como células musculares, así como este es el mesenquimal, y el blastemal indiferenciado, que son como nidos de células pequeñitas, y el otro puede ser que parezcan células fusiformes, que parezcan músculo liso, que parezcan fibroblastos. Y este es el componente epitelial. Esos 3 componentes: epitelial, que parecen como rosetas, el blastemal indiferenciado, que son células pequeñas más maduras, y el componente mesenquimal de tejido, ¿no? Como decía, puede tener a veces diferenciación
¿cierto? Ya sea lisa o esquelética o parecer fibroblástica. Entonces nuestros componentes son